¿Alguna vez te has sentido cansado por el dolor que produce este mundo caído? ¿Alguna vez has sentido el peso de decir, ¿otra vez? ¿De verdad otra vez? ¿Otra vez batallar en mi trabajo con este jefe o con este empleado? ¿Otra vez batallar con este cónyuge? ¿Otra vez la rebeldía de este hijo? De verdad, otra vez tratar con este asunto del hermano inmaduro en la iglesia, que se siente otra vez. Pues muchas veces nosotros hemos sentido eso. Y la respuesta ante ese sentimiento es muy natural y muy humana, terrenal. Y pocas veces vemos ese sufrimiento que tú tienes y que yo tengo desde un ángulo espiritual. Siempre lo vemos como un problema entre otra persona y yo. Porque cuando comenzamos a darle un toque espiritual, algunos comienzan a tacharnos de fanáticos, de ingenuos, de tontos, de poco ilustrados, como que tú eres un sensacionalista, seguramente te fuiste a una campaña pentecostal y por eso vienes con eso. Y algunos prefieren incluso creer en asuntos de conspiración terrenal antes de pensar en una lucha espiritual. Prefieren pensar que hay un grupo de personas controlando el mundo antes de pensar y considerar que hay una lucha espiritual. Y hoy, que nos creemos tan avanzados, donde somos muy intelectuales y razonamos todo y le damos una justificación moral, humana, ¿sabes que sigue habiendo los mismos problemas? Y seguimos sufriendo de la misma forma, y hay muerte, y hay destrucción, y hay oprimidos, y hay personas que están tratando como animales a otras personas, las familias se están rompiendo, y el mundo no ha cambiado. Y sabes, ante este dolor real, la Biblia no nos da respuestas simples. No. Los problemas del mundo son profundos. Está claro que algunas respuestas sí tienen que ver con asuntos de la biología y de la ciencia, y sí hay asuntos que se pueden tratar desde un ángulo de la sociología. Pero nada de eso puede proporcionarnos una respuesta profunda. Porque el problema de la humanidad es el pecado, es Satanás. Sí, es cierto, todo lo que mencioné acerca de soluciones y algunas respuestas superficiales de esos campos de la ciencia son necesarios, pero no resuelven el problema. Son necesarios, pero no resuelven el problema. Porque para resolver el problema tenemos que tener una perspectiva correcta acerca del pecado de Satanás, para poder en verdad tener claridad. Y Pablo ha estado hablando de diferentes desafíos, y ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos escuchando un sermón acerca de los desafíos. ¿En dónde? En el trabajo. En el trabajo. ¿Hay desafíos en el trabajo? Sí. De hecho, desde el capítulo 4 encontramos esos desafíos. Ahora, esos desafíos está llegando a la conclusión, Pablo, después de hablar de todos esos desafíos interpersonales, y nos va a llevar a pensar que esos desafíos realmente están en una batalla mucho más grande que el desafío interpersonal. Es una batalla cósmica. Es una batalla cósmica, y cuando me refiero a cósmica, es más allá que simplemente lo terrenal. Es una lucha espiritual. Y debemos observar que Pablo está mencionando esto a lo largo de estos versículos. Y aquí aborda un énfasis en esta batalla. De hecho, en el capítulo 4, si tú me acompañas a Efesios, capítulo 4.
Mira cómo comienza el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Versículo 3. ¿Solícitos en qué? ¿La unidad de quién? ¿De qué está hablando allí? De la unidad del Espíritu. No es una unidad humana, es una unidad que produce el Espíritu. Así que cuando está hablando de esta relación, cuando comienza a hablar de todas las relaciones interpersonales, inmediatamente conecta y dice, este es un tema espiritual. Aunque se manifieste en tus relaciones interpersonales, este es un tema espiritual. Y aquí en el capítulo 6 específicamente va a enfocarse en ese tema y va a mostrarnos el énfasis en esta lucha cósmica. Esto nos muestra que Pablo tiene la intención de regresarnos a capítulo 1. ¿Y recuerdas cómo inicia? Ve conmigo al capítulo 1 de Efesios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda. ¿En dónde? ¿En dónde comenzó este plan? ¿En la tierra? ¿Cuándo comenzó el plan de redención? En los lugares celestiales, en el decreto eterno de Dios. Así que no podemos decir simplemente que nuestros retos interpersonales, ya sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el trabajo o en nuestra sociedad, son solamente problemas interpersonales. Hay un problema espiritual. Sí, hay problemas espirituales y ahí está la raíz. Pablo nos lleva a tener una perspectiva no solamente moral, sino una perspectiva espiritual. John Stott en su comentario dice lo siguiente: bajo la superficie se libra una batalla espiritual invisible. Es cierto, en la superficie yo tengo un problema con mi esposa o con mi cónyuge, pero realmente eso solamente en la superficie, porque en lo profundo, abajo de esa superficie, lo que está pasando es que hay una batalla espiritual entre el reino del bien y el reino del mal, entre el rey de este reino que es Cristo y Satanás y todo su ejército. Así que Pablo, como apóstol digno de confianza e inspirado, nos está informando para que nosotros podamos ver que lo que nosotros tenemos todos los días es una batalla cósmica. Es una batalla real. Y hermano, espero que tú no interpretes esto como sensacionalismo, sino como algo real. Es algo real. Y tampoco estoy tratando de poner en sus mentes una actitud de temor a todo y decir dónde está el espíritu maligno entre nosotros. No, pero hay una batalla real. Así que consideremos las palabras de Pablo y veamos cómo él nos mostrará que tú necesitas, en medio de este mundo caído que produce dolor, tú necesitas y yo necesito considerar al capitán de esta batalla, a mi capitán. Y al considerar a mi capitán, al que está enfrente de esta batalla, al que ha ganado esta batalla, encontrar fortaleza en él. Por lo tanto, yo quiero decirte que porque Cristo es tu capitán victorioso, tú debes fortalecerte en él. ¿Cómo puedes encontrar fortaleza en medio de este mundo caído en ese capitán que tú y yo tenemos como creyentes? Número 1, recordando la exhortación imperativa. Y Pablo aquí va a mostrarnos esta exhortación. Del versículo 10 al versículo 13 nos muestra esta exhortación. ¿Y cómo comienza esta exhortación? Inciso A: fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor.
Esta exhortación inmediatamente nos remite a recordar por qué tú y yo podemos fortalecernos en el Señor. Recuerdas que en el capítulo 1, versículos del 19 en adelante, y del capítulo 3, versículos 16 al 20, nos muestra qué es lo que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos la supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder, para aquellos que hemos visto la gloria de Dios en Cristo, el Espíritu Santo ha puesto en ti el supereminente poder que actuó en Cristo resucitándole de los muertos. Y por eso los verbos que continúan, lee conmigo los versículos del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar pues. ¿Cuántas veces se repite este concepto de firmeza? De resistir. Pero Pablo, tú estás diciendo que mi lucha es contra huestes espirituales de maldad y me dices que yo esté firme frente a estas acechanzas del enemigo. ¿Yo qué tengo, Pablo, para poder mantenerme firme? Tienes la supereminente grandeza del poder del Espíritu Santo en ti. Y el imperativo es: fortalécete, abraza eso, toma eso. Tú no puedes. Y de hecho, nota el verso 10, fortaleceos en el Señor. No es en tus fuerzas, es en el Señor. Estos imperativos dominan el texto. De hecho, cuando tú ves estos 4 imperativos, te das cuenta que la intención de Pablo es decir, fortalezcanse en el Señor, y después nos dice el cómo cumplir este mandato. Entonces la exhortación es fortalecerse en el Señor. Si tú has de mantenerte fortalecido, abrazando a Cristo, es en recordar que mi responsabilidad como creyente es fortalecerme en el Señor. Las fuerzas que Dios te da son las fuerzas suficientes para poder mantenerte firme frente a las acechanzas del enemigo. Creyente que estás aquí, escucha eso. Esposo, tú que muchas veces te victimizas y dices, no, es que nadie puede con esta mujer. Tú, esposa, que dices, no, es que si alguien conociera a este hombre, entendiera que para mí, esa regla de someterse al esposo, para mí sí existe la posibilidad de eximir esa regla. Para mí no aplica. Pero cuando ves que Dios te ha dado todo el poder para vivir de acuerdo a los principios, aunque tú creas que no, porque te das cuenta que no se trata de el esposo o la esposa, de tu jefe o de tu jefa, o de tu empleado, ni de tu hijo, ni de tu papá, sino que Dios te ha dado todo el poder para cumplir tu rol en cualquier condición que estés. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado su fortaleza. Porque te ha capacitado para eso. No busques la fuerza en el lugar equivocado. No busques la fuerza en el lugar equivocado. Es en el Señor. No está en tus recursos. No está en tu gran capacidad de memorización. No está en el tiempo que llevas como cristiano, en lo mucho que sabes de la Biblia, en la función que tienes en la iglesia.
No está en tu pastorado, no está en tu diaconado, no está en tu historial eclesiástico. Tu fuerza está en que tú y Cristo son uno. Y aquel que no tiene ninguna función en la iglesia y que ha venido a los pies de Cristo tiene el mismo poder que aquel que está parado en este lugar. No tiene mayor fuerza él que el que acaba de reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Qué gloriosa realidad es esa. Que yo no soy más poderoso que aquellos que jamás quizá van a tomar este lugar, pero que tienen el mismo poder. Pero una segunda forma, un segundo mandato que encontramos en estos versículos. ¿Recuerdas el primer punto? ¿Cómo poder fortalecerte en él? Recordando la exhortación imperativa. Número 1, fortalece en el Señor. Número 2, o inciso B, resistir al diablo. Resistir al diablo. El versículo 11. Lee conmigo el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahora lee el versículo 16 conmigo. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Nuestro enemigo nos acecha. Y la palabra que utiliza Pablo en el original también se puede traducir como estrategias. Nuestro enemigo tiene estrategias, lucha con sus estrategias. ¿Y cuáles son los instrumentos que él tiene para luchar con sus estrategias? Todo un ejército. Nuestro enemigo es Satanás. ¿Por qué? Porque al ser hijos de Dios, tú te identificas. ¿Recuerdas en qué está tu fortaleza? En que tú y Cristo eres uno. Así que Satanás está ¿contra quién? Contra Cristo. Y todo el que esté con Cristo es enemigo de Satanás. Así que tú eres objeto del ataque de Satanás. No creas que Satanás está diciendo, bueno, hay unos ahí, hay unos cuantos en esa iglesia que quisiera destruir. Solamente a los que son líderes. Y sí, posiblemente, pero no solamente, sino quiere destruir a todos los que son hijos de Dios, que se han unido a Cristo, porque son sus enemigos. Y él va a usar todas sus estrategias para destruir a sus enemigos, porque él vino a eso, a matar, a destruir. Eso es su función. Y es tu enemigo. ¿Y cuál es el llamado frente a este enemigo? Resistir. Y eso me hace recordar lo que Santiago dice en el capítulo 4, ¿recuerdas? Resistan al diablo y ¿qué? Y huirá. Manténganse firmes, resistan sin ceder ni un ápice, ni un centímetro, no cedan. Tienen toda la fuerza del Espíritu en ustedes. No cedas, no cedas, porque tienes todo el poder en el Señor. Así que quisiera volver a ese verbo que utiliza Pablo. La Reina Valera utiliza la palabra acechanzas, pero en otras versiones nosotros encontramos la palabra estrategia. Estrategia. Nuestro enemigo tiene estrategias y el llamado es resiste a las estrategias de Satanás. Así que Pablo aquí nos está mostrando que el diablo
Es un ser inteligente que ha establecido una estrategia para destruir a sus enemigos. Es un ser inteligente que ha establecido una estrategia para destruir a sus enemigos. Y ha diseñado cuidadosamente un plan en contra de la iglesia, en contra del plan de redención, en contra de creyentes individuales. Por lo tanto, tú tienes que ser consciente y resistir al diablo con toda esta estrategia que él ha establecido. Ahora, sé que esto no me gustaría que ustedes lo desasociaran del contexto. ¿Cómo puedes resistir al diablo? Inciso A, fortaleciéndote en el Señor. Y ahorita veremos cuáles son los recursos que tú y yo tenemos como creyentes. Pero piensa en eso. Fortaleceos en el Señor es lo único que te permite resistir al diablo. Tú no puedes resistir al diablo porque de repente vas a una campaña evangelística y dices, absorbí todo lo necesario para vivir un año resistiendo al diablo. No, es que cada día tú necesitas revestirte y fortalecerte en el Señor para poder resistir al diablo. Y tú sabes eso. El día que tu mente no piense la verdad, tu mente comienza a pensar. Yo espero que lo respondan aunque no me lo quieran responder. El día que tú no estás pensando la verdad, comienzas a pensar. Y no hay manera de resistir al diablo si no estás pensando la verdad. Hermano, tú no puedes vencer con tus armas. Tú no puedes vencer con tus capacidades humanas. Satanás no se debilita porque tú tengas una memoria brillante o porque hayas memorizado versículos. Satanás no fue derrotado porque tú hagas una buena obra el domingo, o porque tengas un grupo pequeño, o porque de repente asistas a la iglesia. Eso no es lo que destruye a Satanás y lo que te hace estar resistiendo a Satanás. No. Fue el poder de Cristo en la cruz. Y lo que Él te ha entregado para que tú hagas uso de eso, para resistir a Satanás, lo que hace que Satanás huya. No, no es tu religiosidad. No son tus años en un ministerio. Es que cada día te fortaleces en el Señor. Cada día. Y es allí cuando tú y yo podemos decir lo que el salmista dijo en el capítulo 28, versículos 7 al 8. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Él es mi escudo. En Él espera mi corazón. No hay nada más. No es mi obra, no es mi fuerza de voluntad. No es que yo quite el internet lo que me va a dar fuerza para vencer a Satanás. No, es Jehová, mi comunión con Él, mi deleite en Él, mi disfrute en Él, lo que me da la fortaleza. Por eso el Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida, porque Él es mi fortaleza. Podemos tener confianza porque Jesús ya ha ganado la victoria por nosotros. Pablo no nos insta aquí a ganar la batalla, porque ya la ganó Cristo. ¿A qué te insta? Resistir. Ya está conquistado. El terreno ya está conquistado. Tú no necesitas conquistar nada más. Ya está conquistado. Tú solamente tienes que resistir. No tienes que ir a conquistar. Tú no puedes conquistar. Él ya lo conquistó. Solamente resiste. Pero obviamente Satanás, habiéndose visto derrotado, cuando tú lees historias de guerras, cuando un reino se ve derrotado, se vuelve tan hostil
porque sabe que lo único que puede hacer es intentar lastimar, pero nunca ganar. Y Satanás sabe que ha sido derrotado. Y lo único que quiere es lastimar al rey y a su reino. Pero Dios te ha dado todo para que no seas lastimado y te puedas mantener firme, fortalecido, resistiendo al diablo. Y porque Cristo es tu capitán victorioso, tú debes fortalecerte en Él, recordando la exhortación imperativa que es: fortaleceos en el Señor y resistir al diablo. Pero, número 2, ¿cómo puedo fortalecerme en Él? Siguiendo la instrucción desafiante. Versículos del 14 al 18. Después de decirnos que debemos fortalecernos, tú puedes ir a los versículos que estamos leyendo, por favor. Y mira el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahorita vamos al 14, pero mira el preámbulo del verso 14. Toda la armadura de Dios. Si tú has de fortalecerte en el Señor, necesitas tomar toda la armadura de Dios. Ahora, después de decirnos que debemos de fortalecernos tomando toda la armadura, Pablo ahora nos va a describir esa armadura. Lo primero que hay que reconocer es que esta armadura es de Dios. Esta armadura es de Dios. Y cabe mencionar que Pablo está usando una ilustración. Obviamente Pablo está encarcelado y tiene frente a sus ojos soldados romanos. Soldados romanos que han sido esos paladines que han luchado por conquistar. Así que Pablo los ve, inmediatamente trae una ilustración para que pueda hacer claro la enseñanza a sus oyentes. Y Pablo les dice: la armadura de la que voy a hablar no es la armadura de Roma ni de un soldado romano, sino es la armadura de Dios. ¿Y por qué? Porque de hecho en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver matices de esa armadura haciendo referencia a Dios como un soldado. Y tú puedes leer el capítulo 11 de Isaías, versículos del 1 al 5, el capítulo 59, y te vas a dar cuenta que hacen referencia a Jehová como un soldado, como un capitán. Pero Jehová es el capitán. Pero cuando tú vas a Mateo capítulo 3, te das cuenta que ese Jehová se está refiriendo no solamente al Padre, sino al Hijo. Porque quien viene a enfrentar la batalla entre el reino del bien y el reino del mal, y que queda clara la batalla en este ámbito terrenal, es lo que encontramos en Mateo 3. Jesucristo es tentado. Jesucristo es tentado. Y utiliza estas armas para vencer a Satanás. Así que esta armadura no es tuya, sino de Dios. Y por esa razón, porque Cristo es aquel que ha usado esa armadura y preparó esa armadura y te ha entregado esa armadura, tú debes tomar esa armadura. ¿Cuál es esa armadura? Versículos del 14 al 17. Y sería bueno que en casa te lo memorices. Son 6 elementos de esta armadura. Hay un sexto que no lo pone como un elemento de la armadura, pero puedes recordar, porque la intención de Pablo es precisamente hacer eso, que nosotros recordemos la armadura al tener esa ilustración. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe. Sé que en la Reina Valera dice el yelmo de la salvación, pero ¿qué es un yelmo? Un casco. El casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿A qué está apuntando cada uno de estos elementos? Obviamente, quiero hacer una nota aquí. Hay muchas interpretaciones,
Hay quizá alguna variedad en cuanto a la interpretación en el mundo ortodoxo evangélico, pero creo que todos podríamos coincidir en que el cinto de la verdad es lo primero que se coloca un soldado, porque es lo que sostiene toda la armadura. Es donde engancha su espada, es donde coloca su coraza. Y Pablo utiliza esta analogía para mostrarnos que la verdad, seguramente la verdad, es algo fundamental en la vida de esta lucha. Si tú estás enfrentando todos los días a un enemigo que su característica es la mentira, entonces tú necesitas la verdad. Si tú no eres hábil para discernir y conocer la verdad, tú fácilmente serás engañado por la mentira. Y es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 3. Una verdad a medias es una mentira. Y por eso Pablo dice, el cinto de la verdad. Lo primero que el creyente en lo que tiene que crecer es en pensar la verdad. Y Pablo lo dice así a los hermanos de Colosas. Hermanos, piensen en lo primero que tienes que pensar es en lo verdadero. Piensa la verdad. Después viene la coraza de justicia. Para el soldado romano, la coraza cubría el pecho para protegerlo de las agresiones. Y Pablo extrae este lenguaje ¿recuerdas que ya hay matices de estas armaduras en el Antiguo Testamento? En Isaías capítulo 59, versículo 17, el Señor dice que la justicia como coraza, ponte la justicia como coraza. Así que debemos revestirnos cada día con la justicia. Pero no es tu justicia, ¿recuerdas? Estas armaduras no son tuyas, o estos elementos de la armadura no es tuya, es de Dios. Entonces, esta justicia no es tu justicia, es su justicia. Y porque Él es justo, tú puedes revestirte de justicia. No son por tus méritos. Cuando vengan esas acechanzas donde te digan, tú eres un injusto, tú no mereces, tú lo que mereces es el infierno. Mira cuán hipócrita eres. Y comienza esa avalancha de mentiras. Tú tienes que protegerte con la justicia. ¿Quién te ha dado justicia? Cristo te ha dado, el justo te ha dado justicia. Y te ha imputado una justicia que no depende de tus obras, sino de su obra. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. Los romanos fueron victoriosos. Una de las razones del por qué los historiadores adjudican el poder de los romanos en sus conquistas fue precisamente porque desarrollaron el calzado. Porque antes ese calzado era tan frágil que no podían tener la habilidad para correr inmediatamente en las batallas. Y Pablo les dice, ¿sabes? Tú y yo tenemos un calzado mejor que el de los romanos. Y tenemos que estar prestos para compartir el glorioso evangelio. Pablo está diciendo básicamente que los creyentes debemos estar siempre dispuestos a compartir el evangelio. Estar preparados para anunciar las buenas noticias de Cristo. Cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado con la proclamación del evangelio. Número 4, el escudo de la fe. El escudo de la fe. La palabra que utiliza Pablo, hay dos palabras para hablar del escudo. Porque hay dos tipos de escudo. Hay un escudo pequeño en la indumentaria de ese soldado. Es un escudo de tamaño mediano que cubría tanto su pecho como sus piernas. Pero la palabra que utiliza aquí Pablo se está refiriendo a un escudo que es un escudo vertical, que es como una puerta. Ese es el escudo de la fe. Ese es el escudo de la fe.
Y es precisamente a lo que los autores de los salmos se referían. En el Salmo 18, 30, ponen a Jehová como nuestro escudo. Yo tengo la fe en Dios. Él es mi Dios, Él es mi escudo. No hay poder, no hay dardo que pueda entrar. Él es mi justicia, Él es mi salvación, Él es mi todo. ¿Qué me puede separar del amor de Cristo? Él es mi justicia. Tenemos un escudo que nos protege de esos dardos, creyendo en las promesas de Él. Al creer lo que Él dice de nosotros y lo que Él dice que nosotros somos para Él, ¿qué me puede separar? ¿Qué me puede atemorizar? Déjame hacer un ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 8. Podemos leer juntos Romanos capítulo 8, versículo 31. Y ruego al Señor que produzca en ti fe como en mí fe, y que pongas ese escudo. Quizá hoy mismo tú estás temiendo al futuro. Tienes temor a la muerte, tienes temor a la noticia de que si tu hijo, tu hija está fallando o no va a cumplir tus expectativas. Quizá tú ahora mismo estás ansioso por un problema matrimonial, pero hoy quiero pedirte que veas esto y pidas al Señor que produzca en ti fe para leer el versículo 31 hasta el versículo 39 con fe. Léelo junto conmigo. ¿Qué pues diremos a esto? En voz alta todos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Antes en todas. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Cuando estás frente al doctor y vas a recibir esa noticia y ese estudio, puedes decirle a tu alma, alma, aquíétate, aquíétate. Porque nada me puede separar del amor que hay en Cristo Jesús. Nada. No, esa noticia no va a romperme. Porque puedo resistir en el día malo por la fuerza que Él me da. Oh joven, quizá tú ahora mismo estás ansioso porque no sabes el futuro. Y estás luchando en tus pensamientos diciendo, yo no sé si valgo porque quizá no tenga esa carrera o no tenga ese puesto en mi trabajo, o no valgo porque no estoy casado o casada. Escucha esto, tú no vales por eso. La obra de Cristo te ha conquistado, te ha comprado y te ha puesto un nombre que es sobre todo nombre. Eres hijo, hijo. El escudo de la fe, el casco de la salvación. El pueblo de Dios debe revestirse de la esperanza que tenemos en Cristo. Para resistir al diablo debemos estar seguros de nuestra salvación y estar seguros que nada nos puede arrebatar de sus manos.
Acude diariamente al glorioso evangelio y predícate el evangelio, que no es por ti, sino por la obra de Cristo. Cristo es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte. No tienes otra esperanza, es Cristo. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, es Cristo. Dite a ti mismo: ya he sido salvado del castigo del pecado. Estoy siendo salvo del poder del pecado. Y un día muy pronto estaré en la presencia de Dios sin pecado. Ya no habrá más pecado. Hoy estoy vivo por Cristo. He sido perdonado, he sido redimido, he sido reconciliado, he sido resucitado con Cristo y estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ponte ese casco todos los días. Cree eso. Ponte eso en la cabeza. Recuérdatelo. Pero ¿qué va a pasar si mi hijo se enferma? Nada de eso me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Cree y ponte esa salvación diariamente. El sexto elemento de esta armadura es la esperanza del Espíritu. La espada del Espíritu. Y Pablo se refiere a una espada corta. Esta es a diferencia del escudo. ¿Recuerdas que el escudo es ese escudo grande? Pero ahora Pablo utiliza una palabra que se refiere no a una espada gigantesca, sino a una pequeña espada para luchar personalmente. Esa es la espada del Espíritu. No es tu espada, es la espada del Espíritu. Y a lo largo de la narración bíblica nosotros encontramos que la espada está relacionada con la palabra. Ese armamento que el Señor Jesucristo utilizó para defenderse contra esas artimañas y toda esa estrategia de Satanás fue con la verdad de la palabra. ¿Recuerdas Mateo 3? Cuando todas esas avalanchas de tentaciones vinieron al Señor Jesucristo, Jesús respondía: escrito está, escrito está. Es esa daga que tienes en tu mano, hábil para destruir todas aquellas mentiras que Satanás trae a tu mente. Pero no solamente nos llama a tomar toda la armadura. Ahora vayamos al versículo 18. Orando todo el tiempo. ¿Recuerdas que al principio dijimos que el énfasis en los primeros versículos nos mostraban el interés de Pablo? Ese énfasis en los verbos imperativos nos mostraban el interés de Pablo en recordarnos que nuestra responsabilidad es fortalecernos en el Señor. Y nos dice cuáles son nuestros recursos para fortalecernos en el Señor: la armadura. Pero hay un segundo elemento que Pablo no lo pone como uno de esos elementos de la armadura, sino que lo pone en una forma diferente: orando en todo tiempo. Y Pablo utiliza una forma de estructurarlo en la gramática que nos muestra que la intención es que sus oyentes sepan que no hay forma de estar fortalecidos sin estar orando. Que si has de estar fortalecido es porque estás orando. Es como una moneda de dos caras. Si estás fortaleciéndote es porque estás orando. Si estás orando, estás fortalecido. Estar firmes orando. Estar firmes orando. Y esto nos lleva a pensar que
que los creyentes debemos depender del poder del Espíritu Santo a través de la oración. Fortaleceos en el Señor, orando. La oración es el medio mediante el cual los creyentes dependen del Señor y piden fortaleza para sí. Y no solamente fortaleza para sí, sino también fortaleza para aquellos, ese resto del cuerpo de Cristo. Fortaleceos en el Señor a través de la oración. Hermano, nuestra lucha es contra nuestro enemigo. Pero por favor, piensa de manera correcta. ¿Cómo es la batalla hoy? ¿Cuáles son los dardos de fuego que Satanás te manda? Pensamientos. ¿Y cómo envía esos pensamientos? Con todo un sistema de valores que produce en ti dudas. Espero me esté explicando. La batalla es real. Entonces, porque es real, yo tengo que fortalecerme en el Señor. Porque tengo un enemigo que tiene una estrategia para mandarme dardos. ¿Cuáles son esos dardos? Pensamientos. ¿Y cómo es que produce pensamientos? Porque Él no es omnisciente ni omnipresente, pero tiene un sistema de valores que está produciendo en ti pensamientos. Pensamientos, sí, hermano. Esos sistemas te hacen creer que tú no necesitas ser tan religioso. No tienes que dar. Habrá otros que den. No, eso de ir a los grupos pequeños como que, pues no, a mí no se me da. Sí, son sistemas de valores. Normalmente nosotros pensamos en pensamientos de promiscuidad solamente. Esos son dardos de fuego del maligno, y lo son. Pero no son los únicos dardos de fuego del maligno. Dijimos, una verdad a medias es una mentira. Y tú puedes estar tan perdido como aquel promiscuo creyendo verdades a medias. Porque Satanás no está solamente disfrutando los que están perdidos, sino los que están engañados. Y tú puedes leer un libro, paréntesis, Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, y te darás cuenta cuáles son las estrategias de Satanás. Y por eso hoy quiero pedirte, hermano, cree verdaderamente en la verdad y no en tus suposiciones religiosas, sino ve a la Escritura y di, esto es verdad. Por lo tanto, me someto a la verdad y creo la verdad. Así que la ilustración de las armas es solo eso. No creas que tú eres el héroe porque te pones esa armadura. Más bien recuerda que sin todos esos recursos que Dios te ha dado y que Dios ha conquistado, tú y yo estamos muertos. Si tú no estás usando estos recursos, hermano, estás muerto. Y déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo significativo para orar? Por esos conflictos que tú tienes, que tanta ansiedad te están generando. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue tú, esposa, que estás tan preocupada por tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un tiempo continuo de oración por tu esposo? Sabiendo que la batalla no es con él, es una lucha cósmica. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas por amor a tu hermano que tanto te molesta? Y que tú dices, no lo quiero ver ni en pintura. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Dios produjera en ti amor por ese hermano? Perdón por ese hermano. Misericordia por ese hermano. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas y creíste la verdad acerca de tus hijos? Oren. Y termino con el tercer punto. Y el tercer punto es breve. Conociendo la obra de Dios en otros. Pablo termina su carta y ve conmigo al capítulo 6 y mira
Versículo 19. Y por mí, oren por mí, para que al abrir mi boca me sean dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. ¿Cuántas veces, por favor, ve conmigo y observa cuántas veces se repite la palabra saber o alguna relacionada a eso? Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para que esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Es interesante que Pablo sabe que cuando ellos sepan lo que Dios está haciendo, mientras él está en la cárcel, que va a producir en esos hermanos que están luchando y que saben que hay una lucha cósmica y que lo que Satanás quiere es destruir y que no avance el reino de Dios. ¿Qué va a producir? Y ese es el punto número 3. Conociendo la obra de Dios en otros. ¿Qué va a producir? Fortaleza. Dios sigue haciendo su obra. Mira, Pablo está encarcelado. El enemigo quiere detener la obra de Dios, haciendo que todo un sistema gubernamental esté en contra de un hombre como Pablo. Pero ¿qué está haciendo Dios a pesar de que Pablo está encarcelado? Sigue expandiéndose el reino. Hermano, eso debería animar los corazones de los de Éfeso y decir: gloria a Dios, gloria a Dios, estamos en el bando que va a ganar. No importa cuánta oposición haya, Dios va a cumplir su propósito. Y termina Pablo diciendo, y quisiera pedirte que veas el versículo 24 conmigo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor. Wow. ¿Quién pudiera? Y Pablo dice, la gracia sea con todos los hermanos. Gracias, Pablo. No, espérate, no he terminado. La gracia sea con todos aquellos que aman al Señor con amor inalterable. Realmente tú y yo no podemos amar con nuestras propias fuerzas a quien nos ha amado. Pero cuando tú ves que Él te ha dado todo para que puedas amarle, tú te darás cuenta que no puedes amarle, pero que Él te ha dado todo para que puedas amarle. Y lo que haces es aferrarte a Él usando estas armas que Él te ha dado, diciendo, Señor, quiero ponerme cada uno de los elementos de esa armadura. Quiero ponerme el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Quiero ponerme el casco, el calzado del Evangelio. Quiero ponerme el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Quiero orar continuamente porque quiero amarte como debo de amarte. Aún no te he amado como debo de amarte, pero quiero amarte. Ayúdame a tomar cada día estas armas, porque sé que mi lucha no es contra carne ni sangre, no es contra mi jefe ni contra mi empleado, no es contra mi hijo o mi padre, no es contra mi esposo o contra mi esposa, no es contra el hermano de la iglesia ni contra el pastor de la iglesia, es contra un enemigo que quiere destruirnos. Pero gloria a Dios que Él ha ganado la victoria, y creyente que estás aquí, porque Cristo es tu capitán victorioso, tú debes fortalecerte en Él. Señor Jesús, gracias te damos por darnos el privilegio de ser parte de tu reino, un reino victorioso. Ayúdanos a fortalecernos en ti mientras resistimos al diablo. Ayúdanos a permanecer firmes, porque tú nos has dado todo para permanecer firmes. Quieras tú bendecir a esta tu iglesia, santificándola, perfeccionándola, porque tú pronto vienes a levantar a esta iglesia y presentártela a ti mismo, una iglesia santa y sin mancha. Gloria a tu nombre por esto, en Cristo Jesús.